Hola, buenos días. Buenos días, señoritas jóvenes. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días, profesor. Sí. Qué gusto. Buen día, Buenos profesor. días, ¿Todo bien? profesor. Buenos días, me alegro. Bueno, vamos a seguir nuestras clases el día de hoy. En la clase pasada estuvimos viendo el tema de la separación convencional y el divorcio ulterior, ¿no es cierto? ¿Tienen ustedes alguna pregunta en relación con eso? Terminamos de ver ya, ¿no? ¿O todavía? A ver, Jacqueline o Alexandra, ¿alguien que se acuerde? Sí, profesor, terminamos de verlo. ¿Tienen alguna pregunta? No. Creo que no, doctor. Ya, bueno. Yo me voy a permitir hacerles saber una pregunta, ¿ya? La ley 29227, que es la ley que regula el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, dice lo siguiente, ¿no dice? La presente ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías. Desde el punto de vista de la ley del notariado, ¿está bien esto o está mal? Bueno, por lo pronto tendríamos que ver, independientemente de que lo que está estableciendo la ley es que este régimen es optativo entre y utilizar, digamos, al servicio notarial o utilizar al servicio, digamos, de la municipalidad. Pero además, allí hay otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es recurrir al juez, ¿no? O sea, tratándose de separación convencional, se puede tener estas tres posibilidades. Pero mi pregunta iba a ver si ustedes estaban de acuerdo con que se dijera que este procedimiento puede verse en las municipalidades y notarías. ¿Están de acuerdo? A ver, Alexandra. Bueno, doctor, yo personalmente sí estoy de acuerdo. Me parece correcto de que se descongestione un poco el poder judicial, porque finalmente son procedimientos no contenciosos y en ellos no hay litis. Entonces, creo de que muchas críticas podrían venir referidas a que quizás los notarios o funcionarios de las municipalidades podrían estar como usurpando las funciones que debería tener el poder judicial. Pero esto no es verdad, porque el Poder Judicial, como órgano jurisdiccional, está encargado de resolver cuestiones donde hay, como ya comenté, litis. Entonces, me parece una muy buena medida para que el Poder Judicial no tenga tanta carga y otro tipo de funcionarios públicos, como en el caso de las municipalidades o personas privadas que desarrollan una función pública, como en el caso de los notarios, puedan también apoyar en estos aspectos. Ya, Alexandra. De acuerdo, Alexandra, lo que tú, en relación con lo que tú dices sobre el fondo del asunto. Pero mi pregunta está un poco orientada a la forma, ¿no? ¿Es posible hablar de notarías? ¿Existen las notarías realmente? Porque claro, muchas veces vemos notaría, ¿no? Yo mismo en mi local pongo notaría Becerra Palomino, ¿no? Y ustedes van a ver que se habla de notaría, pero ¿realmente existe la notaría? A ver, Cedric. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto.
En cuanto al fondo, totalmente de acuerdo con mi compañera. Creo que no todas las cosas que anteriormente o actualmente se pueden hacer ante un juez tienen la misma carga, o sea, son de por sí litigiosas. De hecho, en el divorcio, te entiendo, puede ser en este caso, como es por separación convencional y luego el divorcio, eh, es un objetivo plausible de ser visto con el notario, ¿no? Porque en realidad la notaría creo que como institución no existe, sino es el notario, el centro de la doctrina y del ordenamiento notarial, ¿no? O sea, no hablamos de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, sino cuando hablamos de la institución notarial, es el notario, el instituto y funcionario que ejerce y sobre el cual se teoriza y sobre el cual se regula, ¿no? Sí, efectivamente, en realidad la notaría, pues como le decía, no existe legalmente, ¿no? Se habla así de notaría, pero por una cuestión de orden práctico, ¿no? Y entonces muchas veces a mí incluso, por ejemplo, estaba gestionando una renovación de la licencia de defensa civil y entonces me dice, bueno, ¿y quién es el representante legal de la notaría? ¿No? Muchos piensan que la notaría es una persona jurídica incluso. Y en realidad no es así. O sea, lo que existe es el notario. Se llama comúnmente notaría. Pero de allí a que en una ley se hable de notaría, entonces no está muy bien, ¿no? O sea, eso es una cosa, digamos, si se quiere, gramatical, que les quería hacer notar. Ahora, otro comentario que me gustaría, otro aspecto sobre el cual me gustaría que ustedes comentaran, es el artículo tercero, ¿ya? De esta ley que dice, son competentes para llevar a cabo el procedimiento especial establecido en la presente ley los alcaldes distritales y provinciales, así como los notarios de la jurisdicción del último domicilio conyugal o de donde se celebró el matrimonio. A ver, ¿qué les parece a ustedes esta norma sobre la competencia? ¿Quiénes son competentes? Los notarios y los alcaldes distritales y provinciales del último domicilio conyugal o del domicilio donde se celebró el matrimonio. ¿Qué les parece a ustedes esa norma? ¿La consideran acertada? ¿Está bien? ¿O ustedes podrían criticar esa norma? ¿Les parece que no está muy bien considerada? ¿Qué opinan? ¿Requieren ustedes que les aclare un poco más a dónde estoy queriendo ir o no? Sí, doctor, por favor. A ver, una persona, o sea, ¿cuál es el último domicilio conyugal de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? El último domicilio conyugal es el último domicilio que compartieron los cónyuges, ¿no es cierto? Que se van a separar o que están en trance pues, de separarse, que muchos ya están separados, de hecho. Y también, de otro lado, el último, perdón, el domicilio donde se contrajo el matrimonio. Entonces, imaginémonos la siguiente hipótesis, ¿no? Una pareja se casa en el Cusco, todo ilusionada, eh, han pasado 5 años, se casaron en el Cusco porque les gustaba incluso las ruinas, etcétera, fueron a Machu Picchu, ahí se casaron, etcétera, todo enamorados. Pasan 5 años y bueno, ya la situación se ha deteriorado. El matrimonio se realizó en Cusco. Ahora viven eh, la señora vive en Arequipa y el esposo vive en Lima. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice que es el competente, el notario o el alcalde del lugar donde se celebró el matrimonio, ¿no es cierto? O el lugar donde, que fue el último domicilio conyugal, pero ellos, digamos, su último domicilio conyugal fue en Puno, por decirles.
Y ahora ellos viven una vive en Arequipa y el otro vive en Lima. Y por eso les decía yo, ¿les parece a ustedes que está bien concebida esta norma en cuanto a la competencia o creen que no está muy bien concebida? Ahora sí, Alexandra, ¿está más claro lo que quisiera que ustedes analicen? Sí, doctor. Bueno, yo quería comentar que me parece que en ese aspecto la norma no está del todo bien concebida porque me parece un tema poco práctico y me parece que estas cuestiones incluso se podrían solucionar con el uso del biométrico para identificar a las personas y creo de que en realidad que los obliguen a volver como a Cusco es, bueno, como ya comenté, poco práctico y no debería ser así. O sea, yo entiendo de que estos temas de la competencia como que deben estar bien diferenciados, pero no me parece que haya una razón bastante fuerte como para que ellos tengan que volver al lugar de origen donde se casaron. Y eso era lo que quería comentar. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? En el fondo, lo que se está propiciando con esta norma, en mi opinión, es que se vayan a mentir, ¿no? Porque imagínense ustedes que los dos vivan en Lima, por ejemplo, y se han casado en Trujillo y han vivido la última vez que estuvieron juntos, estuvieron en Cajamarca, pero ellos viven ahora en Lima. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente van a decir, bueno, que tiene su domicilio, o sea, que su último domicilio fue Lima, ¿no es cierto? Porque no van a ir al domicilio donde se casaron o donde vivieron la última vez, ¿no? Ese aspecto coincido acá con Alexandra, que es pues un poco débil, ¿no? Y como le repito, se les obliga, o sea, no se les obliga, sino se les induce más bien a mentir, ¿no? Ahora, ¿por qué razón creen ustedes que la norma exige que el matrimonio haya estado, digamos, ha tenido por lo menos una vigencia de 2 años? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? A ver, ¿quién comenta algo? Porque uno de los requisitos es de que el matrimonio por lo menos tenga 2 años de vigencia, ¿no? Jacqueline. Eh, o sea, yo creo que esto está muy asociado con la protección de la institución familiar, de la familia como núcleo de la sociedad que tanto se ha dicho. Entonces creo que lo que busca estos 2 años es que sea un periodo, desde el punto de vista del legislador, razonable para que el matrimonio pueda ver si es que de verdad realmente quiere divorciarse o puede continuar. Muy bien, Jacqueline. O sea, hay que darle pues un tiempo, ¿no? Para que vean si efectivamente ya no pueden seguir juntos, ¿no? Porque si nosotros propiciamos que están una semana o al mes ya se están queriendo separar, que puede darse la situación, ¿no? Porque al principio se trata del choque de dos personalidades, pues, ¿no? Entonces, puede haber desencantos, etcétera, pero bueno, de lo que se trata es también de propiciar que se construya una familia, ¿no? Entre comillas, construir. ¿Quién? Cedric, sí, adelante. Sí, concordando con lo que dice mi compañera, pareciese que al legislador de familia peruano le pareciese que 2 años es el tiempo aproximado en el que dos personas determinan si pueden hacer vida común y si pueden plantear su vida juntos, ¿no? Porque justo es exactamente el tiempo que también se exige, o no, bueno,
se requiere para que se produzcan los efectos de la unión de hecho. Sí, también interesante, ¿no? Interesante tu apreciación, Cedric. Bueno, entonces, creo pues que ya podemos pasar entonces a otro tema, ¿no? Ya esos son algunos aspectos interesantes que hay en esta norma sobre separación convencional y divorcio ulterior. Pasamos entonces ahora a otro tema, que es el tema de la delimitación de área, título supletorio, prescripción adquisitiva, algo que tiene que ver con el aspecto patrimonial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, a ver, entre prescripción adquisitiva y título supletorio? ¿Quién me dice? Uno de los elementos importantes que tienen consecuencias para el derecho es el paso del tiempo, ¿no es así? Entonces, por el paso del tiempo uno puede adquirir determinados derechos o perder también determinados derechos, ¿no? Entonces hay la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva, ¿no? Y ustedes conocen ya por sus conocimientos de derecho civil, ¿cuál es la diferencia perdón, entre prescripción adquisitiva y título supletorio? Jacqueline. O sea, el título supletorio es para los casos, ambos tienen la característica de que es por el paso del tiempo, ¿no? Pero en el título supletorio me parece que el predio no estaría inscrito en el registro. Y se parece mucho a la prescripción adquisitiva porque ambos deben acreditar la posesión, pero en la prescripción adquisitiva el inmueble sí estaría inscrito en registros públicos. Por eso es que se notifica también al titular registral. Ya, habla tú, Arturito, ¿eh? Sí, Xiomara, adelante. Buenos días, profesor. Siguiendo la misma línea de mi compañera, yo quería también decir que sí, esta diferencia entre el título supletorio y la prescripción adquisitiva es que el título supletorio se da en el caso de las propiedades no inscritas y se recurre a la falta de instrumento público. Y la prescripción adquisitiva se da para propiedades inscritas. Eso quería mencionar. Muy bien, Xiomara. ¿Alguien más? Bueno, esta figura o estas figuras de la prescripción a título adquisitiva y el título supletorio son figuras que desde el punto de vista del derecho notarial son bastante controvertidas o controversiales, no sé exactamente cómo se dice, en cuanto a su admisión, porque ¿cuáles son las características de los asuntos no contenciosos? Las características son que se trata de un tema alitigioso y entre otras cosas, que no significan cosa juzgada, ¿no? Porque la cosa juzgada es inamovible, pero tratándose de los asuntos no contenciosos, una de las características, le decía yo, es que no se trata de cosa juzgada, por lo tanto, pueden ser contradichos estos temas en sede judicial. Ahora, si se sigue una prescripción adquisitiva, por ejemplo, ante notario,
esta decisión, finalmente la decisión que hay, que se concreta en una escritura pública, puede ser contradicha en el Poder Judicial. Por supuesto que se hará mucho más rápido que en sede judicial, pero en sede judicial tendrá el carácter de cosa juzgada, ¿no? Que no va a tener en el ámbito notarial. Por eso es que hay algunos juristas que opinan que no debería tener esta competencia el notario. Yo mismo, perdón, sí, dime. ¿Alguien quería hablar? Cedric, sí. Sí, lo que pasa es que en realidad estos supuestos ya son básicamente límites, o al menos en puridad, no toda prescripción adquisitiva de dominio sería no contenciosa, ¿no? Va a depender mucho de lo que pase en el procedimiento, porque, a ver, como señalaba creo Gunter González, no es lo mismo hacer un inventario, por ejemplo, que prescribir que prescribir un derecho, ¿no? Porque finalmente va a haber una persona que va a dejar de ser propietaria y una persona a la cual se le va a declarar propietaria, ¿no? Oficialmente. Entonces, son procedimientos, al menos en sede notarial, en los cuales necesariamente va a haber una oposición de situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? Es decir, únicamente termina siendo no contencioso en tanto una persona no se opone, ¿no? Porque si es que una persona se opone, manifiesta una oposición, entonces el procedimiento ya no podría seguir en sede notarial y bueno, se concluye todo y se remite y solamente queda la vía judicial, ¿no? Pero en tanto pasa eso, es decir, en tanto ante cualquier oposición se da conclusión al procedimiento notarial, creo que en realidad termina siendo inocuo y más bien beneficioso en tanto, como sabemos, hay muchísimos procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio y título supletorio del Poder Judicial, ¿no? Entonces creo que se puede, mal que bien, contribuir mucho a la descongestión y finalmente si hay cualquier vestigio de oposición, ya dejarlo para una tutela judicial. Ya, muy bien, Cedric. Alexandra, adelante. Sí, doctor, sobre lo que comentó mi compañero, solamente quería comentar un par de cuestiones. No me parece de que es correcto todo lo que comentó, pero sin embargo, no sé qué tan preciso sea decir de que a alguien se le va a quitar la propiedad para dárselo a otra persona, porque la prescripción adquisitiva de dominio finalmente es un medio para proteger la propiedad de la persona que ha venido poseyendo según el plazo de ley. Es por eso de que incluso llevado a vía jurisdiccional, la sentencia no es constitutiva, sino meramente declarativa, porque el derecho ya se ganó. En ese orden de ideas y también con respecto a la lectura, creo que no estaría tan de acuerdo con la posición de Gunter González, que me parece que está siendo un poco extremista al respecto. Y claro, evidentemente no es un asunto de litis hasta que venga una persona que se oponga, pero para ello es que la institución toma ciertas medidas para que las personas en general y el público en general se pueda enterar que se está realizando una prescripción adquisitiva. Entonces se hacen publicaciones, se le da publicidad. Incluso el mismo notario en muchas circunstancias va al predio, corrobora que efectivamente lo que estén mencionando es correcto, incluso se entrevista con los vecinos. Entonces, creo realmente que esa precisión, solo esa no sería del todo correcta. Y eso era lo que quería comentar. Muy bien, Alexandra. Cedric. Sí, a ver, yo concuerdo totalmente con lo que, con el beneficio que había comentado mi compañera Alexandra, pero sí señalaría que la tutela jurisdiccional efectiva puede ser de condena, declarativa o constitutiva. Y siendo tutela declarativa la que da un juez, puede ser tremendamente litigiosa, ¿no? Es decir, yo puedo pedirle al juez que únicamente declare una situación, pero con esa declaración generar efectos poderosísimos en el espectro jurídico y que generarían una litis. Entiendo que, obviamente, en el PAT, perdón, en la prescripción adquisitiva de dominio, únicamente vamos a declarar algo que en teoría ya operó. Sin embargo, esa declaración es tremendamente litigiosa
y la declaración es la que termina fijando algo que antes era controversial, ¿no? Pero sí, de acuerdo con todo lo demás que señaló mi compañera, y creo que el efecto descongestionador es muy importante porque tenemos muchísimos de estos procedimientos que además tienen un acervo probatorio muy fuerte, ¿no? Es muy difícil probar a veces la posesión o a veces hay mucha carga que queda por mucho tiempo pese a ser un procedimiento abreviado. Bien, muchas gracias, Cedric. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quién? Ah, Arturo, a ver. Sí, me parecen Doctor muy Arturo interesantes los comentarios de todos los alumnos y yo quisiera agregar el caso de Colombia, que es un país vecino, que también pertenece al sistema de notariado latino. Por ejemplo, en ese país, la Corte Constitucional Colombiana declaró en una sentencia de inconstitucionalidad que los notarios no tenían facultad para poder dirimir. Perdón, ¿ustedes escuchan al doctor Arturo? ¿Me están escuchando? No, Un poco doctor. bajo, profesor. Pues, Acá está el comico. no importa. Sí, pero muy lejos, profesor, se le escucha al doctor Arturo. A ver, de nuevo, por favor. No importa con... Comico. Ya se voy a poner silencio a su capa para que no suene comico. ¿Me escucha? Sí, Sí. doctor. Bueno, les estaba comentando que yo había visto que en el caso de Colombia, la Corte Constitucional Colombiana había declarado que la facultad que podían tener los notarios en ese país de declarar la prescripción adquisitiva de dominio no era posible y era inconstitucional por cuanto la función jurisdiccional debe ser ejercida específicamente por la Administración de Justicia y a ellos es que les compete declarar si es que existe o no los derechos que se dirimen en este caso, ¿no? Relativos a la propiedad. Es un caso curioso porque Colombia es un país vecino que también pertenece al sistema de notariado latino, ¿no? Entonces, no todos los países que pertenecen a este sistema tienen regulados los mismos asuntos para ser tratados en sede notarial respecto a los asuntos no contenciosos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, este es un tema, pues, controversial, ¿no? Pero hay una cuestión práctica que es necesario comentar, que evidentemente lo que sucede muchas veces es que las personas que recurren a la prescripción adquisitiva en sede notarial, lo que han perdido es digamos, el paso, un determinado paso, de acuerdo al principio de tracto sucesivo, ¿no? O sea, no, han comprado, o sea, la persona ha comprado la propiedad de alguien que no tiene su derecho inscrito, este tampoco no tiene, lo compró igual al de quien no tuvo inscrito, y este sí de que alguien que estuvo inscrito, pero estos dos pasos no se han cumplido, pero en la práctica hay ahí una manifestación o ha habido una manifestación de voluntad, sino que ha habido un cierto descuido, pero en el fondo no está en discusión propiamente el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, básicamente lo que se trata es de cumplir con los pasos para lograr la inscripción de este inmueble, o también incluso puede ser mueble, por ejemplo, automóviles, que tienen su propia legislación, dicho sea de paso. Bueno, pero hay que cumplir con determinados pasos, determinados requisitos para lograr la inscripción. Ahora, es importante lo que ha dicho Arturo respecto de Colombia,
que es uno de los países en los cuales se ha originado justamente o que es uno de los más avanzados en materia de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Los notarios colombianos tienen una gran cantidad de asuntos que se ven en sede notarial. Y realmente la inspiración que nosotros tuvimos en su momento para plantear que se, digamos, restablezca, porque históricamente el notariado estaba en estos temas de asuntos no contenciosos, fue justamente la legislación colombiana, ¿no? Incluso vino acá al Perú un amigo mío que es el doctor Mario Fernández Herrera, que era experto en este tema y que expuso en un congreso internacional de notariado sobre lo que se llama, para algunos, ¿no? En mi modo de ver, en mi modesto modo de ver, como dicen, jurisdicción voluntaria, ¿no? A mí no me gusta tanto ese término de jurisdicción voluntaria, porque como decía, y ya lo comentamos, Eduardo Couture, que la jurisdicción voluntaria no existe, porque no es voluntaria ni es jurisdicción. No es jurisdicción porque no hay litis, no es voluntaria porque es un mandato legal. Muy bien. Lo que yo quería comentarles también es que en el Perú, cualquiera se puede oponer en estos temas, en estos asuntos no contenciosos, sin expresión de causa. Y eso me parece que no está muy bien, porque incluso se han dado el caso de verdaderas mafias, se puede decir, y algunos profesionales inescrupulosos, lamentablemente algunos abogados, que veían el aviso y simplemente se oponían. Como la ley no exige que se fundamente la oposición, entonces el notario ya tendría que dejar de continuar, ¿no? O sea, no continuar con el procedimiento. Ahora, tratándose de prescripción adquisitiva, la situación es diferente, como por ejemplo a la rectificación de partidas o a la sucesión intestada, porque ahí lo que dice es que si hay una oposición, el notario paralizará y lo remitirá al juez competente. En cambio, si se trata de prescripción adquisitiva, el notario tiene que paralizar y comunicar a SUNAR, comunicar al Colegio de Notarios, ¿no? Comunicar a otra dependencia donde hubiera, digamos, tuviera algún tema o que de alguna manera haya sido informada sobre el inicio del procedimiento, y no va a hacer absolutamente nada. Y bueno, ya el expediente se queda a disposición de los solicitantes para que los solicitantes vean qué hacen, ¿no? Ese es el trámite. Otra cosa, uno de los requisitos de carácter obligatorio que existe acá es que el notario tiene que ir necesariamente a hacer una inspección, una especie de inspección ocular que hacían los jueces. El notario tiene que ir para hacer una constatación de que efectivamente el solicitante o los solicitantes están viviendo ahí, están en forma pacífica, pública, lo que dicen, ¿no? Forma pacífica, pública, continua, poseyendo el bien, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? Algunos estilan ir, digamos, de improviso. En lo personal, por ejemplo, yo voy, pero con una notificación. Y bueno, se notifica también a los colindantes, bueno, los testigos, etcétera, ¿no? Tratando de verificar que efectivamente sea verdad que la persona está poseyendo el bien. Repito, esto también tiene sus implicancias, es decir, bueno, que se prepare todo para que vean, bueno, el notario va a venir y que hagan su
digamos, su teatro, si se quiere, para dar a entender que efectivamente están ahí, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso es preferible a que sea una cosa así de improviso, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Pero sí es un requisito indispensable que haya esta presencia notarial, esta verificación notarial de que la persona está poseyendo el bien. Una pregunta. ¿Es posible que, por ejemplo, haya unos herederos y estos herederos, uno de ellos se presente y diga, bueno, yo soy el propietario de este bien y él plantee que se le reconozca a él como propietario, siendo condómino, o no? ¿Está clara la pregunta o no? Imaginémonos que hay 3 hermanos. Uno de ellos vive en una casa por varios años. Los otros 2 hermanos no están. Uno está en Arequipa, el otro, bueno, está en Estados Unidos. Y uno de ellos está ahí poseyendo por más de 20 años la propiedad. ¿Es posible que a esta persona se le declare propietario? ¿Se le reconozca como propietario por prescripción? ¿Qué dicen ustedes? No es posible porque lo que dice la norma es que no hay, el Código Civil no cabe prescripción entre condóminos, ¿no es cierto? Entre copropietarios, porque obviamente se estaría perjudicando a los otros copropietarios, ¿no? Así que esa posibilidad está descartada. Y me parece que está bien, ¿no es cierto? Porque esta persona pues no podría beneficiarse indebidamente. Si una persona está poseyendo en calidad de arrendatario, imaginemos por 20 años, puede ser considerado como favorecido por la uso capión. A ver, Cedric. Considero que en principio no. Es decir, siempre que su posesión, su permanencia en el bien esté sostenida en su condición de arrendatario, no estaría poseyendo como propietario, puesto que en realidad posee en virtud de un título jurídico que el verdadero propietario le ha conferido, ¿no? A título oneroso o como sea. Entonces, mientras se mantenga su condición de arrendatario, mientras posea en virtud de ese título, él no va a poseer como propietario. Sin embargo, si es que deja de ser arrendatario, si ya no existe esa habilitación jurídica del propietario para que él posea, y eso se prolonga en el tiempo, y entonces había cuenta de que ya no tiene la condición de arrendatario, pero continúa y posee como si fuese propietario, allí podría empezar a ganar un plazo prescriptorio, ¿no? Pero siempre que se mantenga en la condición de arrendatario, es inviable computar ello como plazo de prescripción. ¿Quién más? Anthony. Sí, profesor, yo también estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero. En la medida que exista pues un acuerdo o un contrato de arrendamiento, ¿no? Ya sea oral o escrito, entiendo que el arrendatario está reconociendo en virtud de tal negocio jurídico que existe un propietario al que él pues está contratando justamente para que le pueda ceder el derecho de vivir
¿no? De usar el bien. En esa medida entendería que no es posible, pues, recurrir a la prescripción adquisitiva porque, eh, y como bien dicen, estás reconociendo, pues, ¿no? Una propiedad que no es tuya. En ese sentido, no creo que empiece a computar el plazo prescriptorio. La posesión tiene que ser, pues, mediata. Sí, Anthony, adelante. No, ya Ya terminaste. ¿Ya? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? ¿Nadie más? ¿Y qué pasaría si una persona que es la propietaria tiene alquilado el bien que quiere prescribir o cuya prescripción está solicitando? ¿Es posible eso? Me explico. O sea, yo propietario, planteo la prescripción, pero tengo el bien alquilado a alguien. El bien tiene un inquilino. ¿Cabría ahí la prescripción o no? Obviamente, yo concuerdo con lo que han dicho sus compañeros respecto a que un inquilino, en calidad, digamos, incluso reconoce su calidad de inquilino, no puede prescribir, ¿no es cierto? Porque ahí su posesión es una posesión mediata, no es una posesión inmediata, no es una posesión que él está, digamos, ejerciendo como si fuera propietario, ¿no? Porque la prescripción implica que la persona se conduzca y como propietario, y asuma su calidad de propietario. Entonces, estoy completamente de acuerdo que un poseedor mediato, que en este caso es un arrendatario, no puede reclamar prescripción. Y mi pregunta era al revés. Ahora, ¿qué pasa si el propietario tiene arrendado su inmueble? ¿Puede plantear prescripción o no? Cedric. Profesor, solo para tener tener claro el supuesto. Es decir, es un caso en el cual un propietario está demandando que se declare la prescripción adquisitiva de dominio a su favor, entendería que con la finalidad de evitar cualquier cuestionamiento ulterior a su título, por ejemplo, convencional, mediante el cual adquirió la propiedad. Sí, el propietario es propietario, pero, o sea, no tiene regularizado su propiedad, digamos, sus títulos, no los tiene regularizados, es el propietario. Entonces, está planteando la prescripción, pero no vive en la casa cuya prescripción está reclamando. Esta casa la tiene arrendada. Y la ley dice que haya una posesión, ¿no? Pacífica, continuada, pública de esto. ¿Creen ustedes que es posible o no es posible? ¿Ahora sí está más claro? Sí, me queda claro me queda claro el supuesto ahora, profesor. ¿Qué opinan entonces? Alexandra. No, Anthony está hablando. Anthony y Alexandra también. Yeah. Sí. Anthony y después Alexandra. Sí, yo lo que quería decir era que en la medida que la prescripción adquisitiva es un derecho declarativo, como bien nosotros ya lo habíamos mencionado anteriormente, yo creería que si es que ya digamos, cayó en el supuesto de haber adquirido la prescripción adquisitiva o el derecho de propiedad,
yo creo que no habría ningún problema. Si es que ya después de que cumpliste con esos requisitos, lo tienes arrendado, el bien. Sin embargo, creería que ya es un poco más difícil si es que todavía no cumples con los requisitos de poseer pacíficamente y de buena fe, por ejemplo, durante 5 años consecutivos, y tú solo lo has vivido pacíficamente pues 4 años, ¿no? Y ahora lo tienes arrendando, entendería que ya no se está cumpliendo con los requisitos esenciales, ¿no? Creería que en ese supuesto serían dos casos pues distintos, ¿no? Ya, Alexandra. Doctor, bueno, yo opinaría que no habría ningún problema porque la norma establece la posesión continua, pacífica y pública, pero no establece qué clase de posesión, discúlpeme. Y en este caso no habría una posesión directa, pero sí habría una posesión mediata como arrendador. Entonces, no consideraría de que contravendría la norma y por lo tanto creo de que perfectamente podría solicitar la prescripción. Es más, el hecho de que una persona acepte arrendarlo de él es porque es público que esa persona es el propietario. Entonces, me parece de que eso incluso añadiría un indicio más a que la posesión es continua y pacífica y pública. Y eso era lo que quería comentar. Muy bien, Alexandra. ¿Alguien más? Yo en lo personal también creo que no hay ningún inconveniente a que el propietario pueda tener alquilado su predio, ¿no es cierto? Que es una manera también de que se reconoce realmente que es de él, ¿no? Eh, entonces, en mi opinión, no habría ningún inconveniente. Otra pregunta, ¿es posible que haya una cesión, digamos, de la posesión? Una persona que está poseyendo un bien y esta persona le puede ceder a otro la posesión para sumarlo al plazo de prescripción adquisitiva. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Cedric. Sí, tengo entendido que hay un artículo del Código Civil que me parece que está, bueno, está justo en la sección que regula la posesión, que señala que cuando se transfiere cuando pasa la posesión de uno a otro, se puede añadir al cómputo de plazo del segundo. Ajá. Sofía. Sí, mi comentario también iba en la línea de lo que mencionaba mi compañero Cedric, y creo que eso es una práctica bastante usual en los predios que tal vez aún no están independizados o no están registrados para poder como dar cuenta de tu posición sobre el bien, ¿no? ¿Y ustedes estarían de acuerdo en que se inscriba la posesión? Me voy ahora a lo que dice el artículo 20-21 del Código Civil. Porque obviamente la posesión se va a inscribir una vez que se haya producido, ¿no es cierto?, la prescripción. Pero la posesión en sí se podría inscribir. ¿Vale la pena que se inscriba? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienes el artículo 20-21 ahí del Código Civil? A ver.
Artículo 2021 del Código Civil. Los actos o títulos referentes a la sola posesión que aún no han cumplido con el plazo de prescripción adquisitiva no son inscribibles. Entonces, pues, de acuerdo a este artículo 2021, los actos que no han cumplido, digamos, con el plazo de prescripción no son inscribibles, ¿no es cierto? Pero ¿pudieran ser inscribibles? ¿Valdría la pena que fueran inscribibles? ¿Ayudaría o no? Bueno, les dejo con esa inquietud. Ah, sí, Cedric, sigue. Sí, es un tema muy complicado, en realidad, porque hemos aprendido todos que la posesión es algo muy relacionado a las cuestiones de hecho, ¿no? Es decir, muy relacionado al ejercicio real y material de las atribuciones. Quizás un supuesto en el que quizás podría ser útil, con cargo a profundizar, es el supuesto de la defensa posesoria, quizás, porque uno tiene un plazo en el cual puede ejercer defensas posesorias o en el cual puede poner en práctica su derecho de posesión frente a otros que pretendan perturbarla, ¿no? Entonces, quizás, hasta cierta medida, tenerlo inscrito pueda facilitar acreditar lo que ya estaba sucediendo, pero en realidad es un uso bastante limitado, ¿no? En general, lo que suele perdurar en el tiempo y genera efectos que meritúan la inscripción es la propiedad. Pero quizás en este aspecto y en algunos otros así muy puntuales podría tener alguna utilidad para el poseedor. Muy bien, Cedric. Bueno, yo publiqué un articulito ahí sobre este tema en el libro publicado por Gaceta Jurídica, que dice el Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas. Me dieron ese artículo 2021, así que ahí he expresado yo más o menos mi punto de vista, al menos lo que pensaba en esa época, ¿no? José Francisco. Sí, doctor, buenos días. Yo creería, aparte de lo que han señalado mis compañeros, bueno, que quizás también se podría, obviamente no es directamente, pero la inscripción de un atributo de la posesión cuando se inscriben los contratos de arrendamiento en favor obviamente hay un artículo, un inciso específico del 2019 que señala que los contratos de arrendamiento se pueden inscribir, pero más allá de ello, esto privilegiaría al arrendatario que es poseedor del bien, no es propietario, en el sentido de que si es que se transfiere el bien a otra persona y el contrato está inscrito por previsión del Código Civil, el arrendamiento debe subsistir. Pero en el caso de que se transfiera y el contrato de arrendamiento no se encuentra inscrito, hay la posibilidad de que el nuevo propietario decida que se rescinde el contrato. Entonces, de esa manera, en una forma, el inscribir el contrato de arrendamiento, que es una forma de también inscribir la posesión del arrendatario, lo ayudaría a que se mantenga él en el tiempo que estaba previsto en el contrato de arrendamiento original, y que se respete su posesión. Tú sabes que es muy difícil que los registradores inscriban el contrato de arrendamiento. Te buscan todos los pretextos para no inscribirlo, no sé por qué, ¿no? Al menos a mí esa es la experiencia que me ha tocado, ¿no? Que tratan lo posible, no sé, parece que le tienen temor, no sé qué, de buscarle cualquier pretexto, ¿no? Para no inscribir los contratos de arrendamiento. Bueno, es interesante lo que dices, ¿no? Pero a mí como inquilino probablemente no me va
a beneficiar para la, ¿cómo se llama? Para la cuestión de que yo pudiera asumir que yo soy o que después se me declare propietario, porque obviamente es una posición inmediata. Pero sí lo que tú dices es cierto en la medida en que, por ejemplo, si alguien, el propietario vende su propiedad, el inquilino tiene derecho por lo menos a que se le mantenga el contrato siempre y cuando esté inscrito el contrato, ¿no? Una época el inquilino tenía el derecho de retracto también, pero eso ya se derogó, ¿no? Así que sí es interesante la posibilidad de inscripción, pero para el efecto que estamos comentando, o sea que si se vende el contrato, perdón, si el predio se vende, el nuevo propietario es obligado a respetar ese contrato hasta que se cumpla, ¿no? Siempre cuando está inscrito, si no está inscrito, pues no. Bueno, volviendo a este tema de la prescripción adquisitiva, lo primero que tiene que hacer, o sea, el notario una vez que recibe la solicitud de prescripción, es pedir una anotación preventiva, ¿no? Y esta anotación preventiva, ¿qué objeto tiene? ¿Cuál sería la razón de esta anotación preventiva? ¿Tendría una razón, digamos, relacionada con la publicidad en sí? ¿O con una razón más bien de orden práctico? O sea, me explico, esto tiene que ver para que las demás personas puedan ser notificadas de que se está presentando ahí una solicitud de prescripción adquisitiva, o más bien tiene una razón de orden práctico en el sentido de que lo que se quiere es evitar que haya varias solicitudes de prescripción adquisitiva, o sea, que una persona vaya a un notario o a otro notario, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de esta anotación preventiva? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y qué es lo que se exige para la anotación preventiva? Dice la norma, dice el oficio del notario solicitando la anotación preventiva. Copia certificada de la solicitud sin incluir sus anexos y medios probatorios. Sin incluir anexos y medios probatorios. C. Copia certificada notarialmente de los planos de ubicación y localización del predio. Sin embargo, si el predio se encuentra inscrito, es de aplicación el criterio establecido en el cuarto precedente de observancia obligatoria, aprobado en el pleno del Tribunal Registral, que señala cuando el trámite de prescripción adquisitiva notarial comprende la integridad de un predio inscrito, no resulta exigible el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 105 del Reglamento de Inscripciones, que se refiere a los planos, ¿no? Presentación de planos de ubicación y localización. Y 4, no es procedente la anotación preventiva de la solicitud de formación de títulos supletorios, de declaración de prescripción adquisitiva, ni de saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas que recaigan sobre inmuebles no inmatriculados. ¿Qué significa no inmatriculados? ¿Alguno de ustedes sabe? No. ¿Saben qué cosa es la inmatriculación de un inmueble? Entiendo que es la primera inscripción o el primer asiento que recibe, o sea, cuando tú, o sea, inmatriculado que todavía no está registrado, pero inmatriculado es cuando recién es la primera, ¿no? Sí, o la primera de dominio, que también se dice, ¿no? Ya, muy bien, Anthony. Entonces, cuando un predio ingresa al registro, pues se extiende una primera de dominio
y ahí se abre una ficha y ahí está toda la historia de acuerdo a la técnica del folio real, ¿no? Folio real, que es la técnica que sigue nuestra legislación, considerando entonces al predio, al inmueble, como el punto de partida, ¿no? No está allí todos los bienes, por ejemplo, que pudiera tener Alexandra Olivera, sino Alexandra se compra un departamento o se compra un terreno y bueno, si ese terreno nunca ha estado inscrito, se inscribe y se extiende una primera de dominio. Sí, Alexandra, adelante. Doctor, bueno, solamente quería comentar que este tema me parece súper importante porque creo de que todos debemos conocer de que el registro solamente admite la inscripción cuando es primera de dominio, cuando está previamente inscrito. Y creo que ese tema ya lo habíamos visto cuando vimos el tracto sucesivo. Solo eso quería comentar. Muy bien. Ahora también se puede dar el caso de la independización, ¿no es cierto? En un edificio, por ejemplo, hay una partida matriz y se independizan los departamentos. Entonces, para cada departamento ya independizado se le abre también una partida, ¿no? Y ahí está toda la historia del departamento. E incluso los depósitos y los estacionamientos tienen su propia partida. Así que eso también lo habíamos comentado cuando vimos el tema de los... Principio de especialidad. El principio de especialidad, ¿no es cierto? Ya, entonces la anotación preventiva también quiero comentarles otra cosa. Hay incluso un precedente del Tribunal Registral diciendo que no es obligatoria, tratándose de la prescripción adquisitiva, que se inscriba previamente la anotación preventiva, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Cuál es entonces la razón de ser de esta anotación preventiva? Incluso en un precedente, el Tribunal Registral dice, no es obligatorio que se inscriba, ¿no? A ver, ¿cuál será entonces la razón? ¿Esto obedece a este principio de publicidad o más bien tiene una orientación de carácter práctico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? En el fondo, mi opinión personal es que básicamente se busca que no haya, digamos, un desorden en cuanto a la presentación de solicitudes de prescripción adquisitiva, porque incluso de repente hay dos personas que pueden estar reclamando digamos, el predio, y uno pues puede ir donde un notario, otro puede ir donde el juez, y eventualmente si hubiera un tercero va donde otro notario, etc. Entonces, me parece que básicamente lo que se está buscando es que haya un cierto orden, ¿no? No tanto una publicidad, no tanto que la gente pueda enterarse de que hay ahí una anotación preventiva, digamos, una solicitud de prescripción adquisitiva. Para esa comunicación, para ese conocimiento, lo que hay que hacer es hacer una publicación edictal, ¿no? Publicar es necesario, hacer publicaciones, y lo prevé la norma, ¿no? Hemos dicho que la publicación edictal se diferencia de la publicación, la publicidad edictal se diferencia de la publicidad registral. ¿En qué? A ver, ¿quién me dice?
Porque estas publicaciones que se hacen en estos asuntos no contenciosos son publicaciones de orden edictal, ¿no? Obedecen a una publicidad edictal. Jacqueline. Básicamente es por una cuestión de tiempo, porque la publicación edictal sale algunos días en el boletín del peruano, por ejemplo, y es algo que sale por el día y no es algo que no es permanente. En cambio, la registral, si se publica, si queda ya registrada en el asiento, no es que se pueda borrar, sino que va a quedar ya en la partida. Claro, la publicación edictal tiene un efecto en el tiempo, ¿no? Se hace una publicación para que las personas que se sientan afectadas puedan ejercer su derecho, ¿no? Puedan oponerse. Pero obviamente hay aquí un elemento que ya hemos comentado, que hay personas que inescrupulosamente se oponen para muchas veces solicitar dinero a la persona que está solicitando la prescripción, por ejemplo, y una vez que han recibido el dinero o han recibido algo, retiran la oposición, ¿no? Entonces eso incluso ha sido sancionado, porque se trataba de un abogado que hacía varias oposiciones y después la retiraba y fue denunciado al colegio de abogados. Me parece que le impusieron una sanción, ¿no? Aquí creo que la normatividad relacionada con asuntos no contenciosos en sede notarial, me parece, no sé qué opinan ustedes, debiera exigir que, bueno, la oposición se haga con expresión de causa, ¿no? No decir, me opongo y punto, y bueno, ya paraliza todo, sino que debiera ser por causa justificada o causa, digamos, por lo menos fundamentada, ¿no? Y el notario debería tener, digamos, una posibilidad de evaluar esto, ¿no? Lógicamente, ningún notario va a quererse ver involucrado en un proceso judicial por su propia decisión, ¿no? Pero bueno, de alguna manera creo que habría que cortar esta posibilidad de que haya una oposición o sea, sin expresión de causa, por lo menos, ¿no? Si bueno, me opongo por tal cosa, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. ¿Alguien quiere opinar sobre esto o no? ¿Ninguno? Nadie. Doctor Magno, a ver qué dice. Hay algunos autores, como el notario Osvaldo Arias, que dicen que la oposición debería ser resuelta por el Poder Judicial, ¿no? Y no por el notario. Y en caso el Poder Judicial determine que la oposición es infundada, el notario debería continuar con la tramitación del asunto no contencioso. Y yo creo que la regulación de la oposición es bastante deficiente y podría mejorarse tomándose el caso como referencia la ley que regula la intervención notarial en el desalojo, en donde hay causales expresas bajo las cuales únicamente al amparo de estas quien se opone, es decir, el arrendatario, debería manifestarlas, ¿no? Sí, es interesante la posición del doctor Arias. Creo que quizá el notario podría, se me ocurre, ¿no? Que el notario podría tomar una posición frente a la oposición. El notario tendría la posibilidad de, primero que la oposición debiera ser fundamentada. Se me acaba de ocurrir eso en este momento, no tengo una. Segundo, que el primer paso debiera ser que el propio notario, digamos, evalúe el tema y diga, bueno, si lo admite o no y punto. Y bueno, ya se inhibe o ve qué cosa se hace, cuál sería el procedimiento, o lo remite al Poder Judicial, o eventualmente es decir que si
el oponente no está de acuerdo con la posición asumida por el notario, recién iría al Poder Judicial, porque si no vamos a cargar al Poder Judicial. Yo recuerdo, por ejemplo, que había un registrador planteaba en un caso de constitución de patrimonio familiar que se acredite judicialmente que digamos que hay una necesidad, hay una situación de necesidad y utilidad, o sea que judicialicemos el tema. Entonces no creo que sería una buena idea que frente a la oposición inmediatamente el juez ya, o sea, que se vaya al Poder Judicial. Entonces, ahí podríamos continuar, o sea, fomentando más bien los litigios, ¿no? Y la norma que se ha dado para descongestionar el Poder Judicial se vería de repente se vería utilizada para, bueno, fomentar los juicios. Así que, bueno, es un tema que obviamente que habría que abrirlo a discusión, o por lo menos creo que sí, puede ser que lo resuelva inicialmente el propio notario o eventualmente el Poder Judicial, pero siempre y cuando exigiendo que haya una fundamentación, no una oposición sin expresión de causa, ¿no? Creo que eso es importante, que habría que legislar para todos estos casos de competencia notarial. Entonces, ¿qué otros? ¿Cómo se va a acreditar la posesión continua? ¿Cómo es en la práctica? Porque, bueno, se exige la presencia de testigos, ¿no es cierto? Y no de testigos, cualquier testigo, sino se les exige un mínimo de edad a los testigos, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se acredita esta posesión? ¿Qué documentos hay que presentar? No se olviden ustedes de esa famosa tradición de Ricardo Palma que se llama Carta Canta, ¿no? No sé si ustedes la han leído, que un señor envía unos melones a su amigo y le encarga a dos, digamos, a los mensajeros, y los mensajeros en el camino dicen, oye, pero ¿por qué no nos comemos un melón? Se comen, pues. Y cuando llegan allá se dan cuenta, dice, bueno, ¿y dónde es el otro melón? Entonces, efectivamente el señor le había dicho, te envío ahí 3 melones, y se habían comido uno, entonces llegaba 2, así como, por eso decían, bueno, carta canta, ¿no? Carta canta. Y había aquí un personaje que, bueno, ustedes no lo han conocido, que estaba a cargo de Reniec, que era un personaje pintoresco, que decía, papelito manda, ¿no? Papelito manda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver cómo se va a demostrar la prescripción, y para ello es importante los papelitos, es decir, por ejemplo, la constancia de pago del impuesto predial, ¿no? De los arbitrios, de los teléfonos, del agua, etcétera, ¿no? A nombre de la persona que está prescribiendo, ¿no? O sea, esos papelitos que contribuyen a demostrar el uso continuado del bien, ¿no? Así que de esa forma se va a documentar la posesión, ¿no? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Cedric, adelante.
Profesor, una pregunta. ¿El notario aplica en la misma manera la presunción que recoge el Código Civil en el sentido de que cuando uno posee y acredita la posesión en un momento anterior y posee actualmente, se presume que ha poseído entre ambos momentos? Es decir, ¿eso también está dentro de la apreciación que se hace en sede notarial? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Siempre esto hay que tomarlo con mucho cuidado. El notario no es pues propiamente un juez, ¿no? Entonces el notario, ¿por qué se caracteriza? Porque el notario tiene que dar fe sobre lo que percibe por sus sentidos, ¿no? Por lo que ve y oye. Y en este caso, bueno, si hay otros elementos de juicio que permitan acreditar la posesión, o sea, eh, pudiera ser que lo tenga en cuenta, pero no, el notario no es, ¿qué te puedo decir? No es juez, no puede actuar por su razonamiento, sino básicamente por lo que ve, ¿no? Por lo que está acreditado. Por lo que está acreditado. Entonces, eh, de, eh, depende, diría yo, depende, ¿no? De cuáles son los elementos que le lleven a ese convencimiento, ¿no? O sea, bueno, esa presunción que tú dices es interesante, pero el notario tendría que exigir de repente algunos otros elementos que le permitan llegar a la conclusión de que efectivamente se da un caso de que se ha demostrado la prescripción adquisitiva. En otras palabras, el notario se guía mucho por lo que percibe, ¿no? Por lo que ve, por lo que el notario no puede actuar ni dar fe sobre algo que puede suponer, ¿no? Tiene que tener diferentes elementos de juicio que le permitan, digamos, ser en ese sentido bien asertivo, ¿no? Pudiera ser, o sea, como un elemento eso, pero no es propiamente pues, el notario, no es como un juez, que el juez llega a un convencimiento por su sana crítica, como se dice, ¿no? Ahora el juez puede decidir por diferentes elementos, el notario está en ese sentido un poco más limitado, diría yo, ¿no? A andar con pies de plomo, sobre todo en un tema tan complicado como es esto de la prescripción, ¿no? Porque el notario lo puede enjuiciar y es un problema, ¿no? Es un problema complicado. Así que tendría que verlo con no tan, digamos así, no tan solo con un razonamiento, ¿no? En ese sentido, mi querido Cedric. A ver, Jacqueline. Profesor, en esta línea de cómo se debe probar la posesión y que se tiene que presentar bastantes medios probatorios como recibos y todo lo que he mencionado, creo que en ese caso, ya pasando al tema que vimos sobre si podría inscribirse la posesión, creo que sería, en esos casos, la inscripción de la posesión disminuiría la carga de la prueba y sería más fácil para un notario acreditar verdaderamente que existe la posesión. Y para los solicitantes también reducir todos los medios probatorios que tendrían que presentar. Sí, claro. Podría ser interesante, ¿no? Bueno, chicos, ya estamos al fin de la clase y nos vemos el jueves, ¿no? Espero que no tengan ustedes problema ahora para movilizarse, ¿no? Que hay huelga, creo que ahora, ¿no? Bueno, entonces, ha sido muy interesante la clase y nos vemos el jueves, ¿ya?
Si tienen alguna pregunta, también me la pueden hacer por escrito, lo pueden hacer un correo a Arturo, ¿ya? Bueno, gusto saludarlo, pues, que les vaya muy bien hoy día. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, profesor. Les vaya muy bien.